Senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Iniciando a programação do período vespertino do 2º Congresso Internacional de Direito Financeiro, teremos, neste momento, a palestra sobre o tema O Controle Externo na Argentina. Para compor a mesa técnica dos trabalhos, convidamos como presidente da mesa Dr. Tércio Valdir de Albuquerque, professor universitário. Convidamos o primeiro palestrante desta tarde, Dr. Daniel Reposo, da Sindicatura Geral da Nação, Buenos Aires, Argentina. Este congresso está sendo transmitido ao vivo pelo site www.tce.ms.gov.br. Para presidir os trabalhos da mesa, convidamos o professor Dr. Tércio Valdir de Albuquerque. Boa tarde a todos. É um prazer para Campo Grande, para o 2º Congresso Internacional, a presença do Dr. Reposo, que vai estar trazendo uma exposição sobre o controle externo na República da Argentina. O congresso se chama 2º Congresso Internacional. E, sem dúvida nenhuma, que nós tivemos ontem a representação da União Europeia e hoje temos uma representação da América do Sul, não é? E é um honor recebê-lo aqui conosco e esperamos que esteja gostando da cidade, a sua estância esteja boa por acá. Vamos fazer uma leitura de um currículo resumido, não é, do nosso conferencista. Dr. Daniel Reposo ocupa o cargo de síndico-geral, seria controlador-geral na Controladoria, na Sindicatura Geral da Nação Argentina, na parte de controle. É presidente da Rede Federal de Controle Público, que é composta por todos os organismos de controle da República Argentina. É membro da reunião especializada de organismos governamentais de controle interno do Mercosul. Foi titular da Unidade de Auditoria Interna do Ministério da Economia e Finanças Públicas da Argentina. Foi também gerente-geral de controle e gerente de prestação e administração nacional da Seguridade Social na Argentina. Tem formação acadêmica de Direito, é advogado pela UBA, Universidade de Buenos Aires, uma prestigiada universidade argentina, onde também é procurador, e é especialista em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Fundação de Altos Estudos Sociais de Madrid. É presidente do Comitê de Controle Acadêmico do Instituto Superior da Gestão Pública e é membro do Comitê Acadêmico da Escola de Responsabilidade Social. Na parte de pesquisa e capacitação, o Dr. Reposo trabalha no desenvolvimento de diversidades culturais. É bastante interessante, dentro da diversidade cultural, étnica e religiosa, junto ao Centro Islâmico na Argentina, Conselho Nacional Armênio na Argentina, Associação Israelita, né, e Ministério de Relações Exteriores lá na Argentina. Então é um prazer muito grande receber o Dr. Reposo nesse momento, quando estará nos trazendo a sua experiência dentro do controle na Argentina, com o tema controle externo na Argentina. Tendrás 50 minutos para a sua ponência e é suya a palavra. Obrigado, Tercio. Buenas tardes a todas, a todos. Obrigado, muchas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros poder estar representando a la Argentina en este maravilloso congreso. Muchas gracias
Ronaldo, Yadid, por el excelente trabajo, a su vez al presidente, Valdir Neves Barbosa, por todo el empeño que importa la realización de un congreso de estas características, así como a Marisa Monteiro, tener la presencia, y agradezco el trabajo que está realizando Francisco Pedro Jucá, el homenajeado del día en el Congreso, y sobre todo a cada uno de los consejeros, y sobre todo tener el honor de tener a un hombre como Benjamín Simler en este Congreso que aglutina absolutamente a todos, a los universitarios, a los servidores públicos, a quienes sentimos el trabajo en el servicio público como propio, lo que hacemos que nuestros países, a raíz del trabajo que realizamos, sea cada día mejor. Y en esto de agradecimiento, agradecer y felicitar a Ronaldo y a todo el equipo por la calidad de trabajadores que tiene el Tribunal de Cuentas de Mato Grosso do Sul, por hacer sentir a cada uno de los palestrantes, de los que estamos aquí, como en casa. Y la verdad, un verdadero orgullo contar con un equipo como los trabajadores del Tribunal de Cuentas. Pido disculpas por no poder hablar portugués. Trataré de ser lo más pausado posible para que se entienda. No obstante, quiero decirle que hemos previsto esto para el futuro. En Argentina, en la Sindicatura General de la Nación, hace 3 años que convertimos en obligatorio, para poder crecer en la carrera profesional de cada trabajador, que la enseñanza obligatoria del portugués a cada uno de los trabajadores. O sea que quienes me sucedan en el futuro, quien sea electo síndico general, cuando venga a Brasil ya no va a tener el impedimento que tengo como síndico de no poder hablar este magnífico idioma como es el portugués. Me toca hablar de control externo, y en esto quiero decir que en Argentina, a partir de 1993, donde ustedes saben que Argentina es un país representativo, republicano y federal, el organismo, el Estado Nacional tiene sus órganos de control, que hasta 1993 fueron los tribunales de cuentas, como así también en todas y cada una de las provincias, los tribunales de cuentas provinciales y municipales. Y por cuestiones que tienen que ver con la forma de ejercer la política, a partir de 1993 se cambia el sistema. Mucho tiene que ver el rol que asumieron los gobernantes de ese entonces de minimizar la tarea que tenía que hacer el Estado. Cada uno de los organismos, cada uno de los servicios fueron privatizados y entregados en concesiones. El Tribunal de Cuentas se opuso con su intervención y directamente, luego de una campaña mediática por parte de los medios corporativos, fue disuelto el Tribunal de Cuentas, sometido a sospechas de corrupción con el trabajo del control previo. Y en sesiones maratónicas en el Congreso impusieron este nuevo sistema que importó traerlo de Canadá por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ya no estaba como característica el control previo, razón por la cual
no hubo, en menos de un año, desde que se implementara la ley, se concesionaron absolutamente todos los servicios públicos de la Argentina. Esto tiene que ver con cuestiones de decisión política y que obviamente también están para controlarse, y creo que independientemente de la institución que sea la que controla, depende de todos y cada uno de los ciudadanos de conformar un servicio mejor. Se habla siempre que todo gobernante que gestiona bien debe controlar bien, y para controlar bien tienen que trabajar mancomunados todos los medios y organismos de control. El Congreso, como representante del pueblo, tiene que oponerse a aquellas decisiones que van en contra de los intereses de Latinoamérica, de la patria, en este caso de la Argentina. Pero, haciendo esta breve introducción, el control, les quiero decir que se dividió en distintas partes, principalmente en dos órganos rectores, uno dependiendo del Congreso, que es la Auditoría General de la Nación, que hace la auditoría externa, el control externo, mientras que el control interno a cargo de la Sindicatura General de la Nación. Esto como dos grandes ramas, pero ustedes preguntarán, ¿quién hace el control jurisdiccional? ¿Quién recupera los fondos mal habidos luego de detecciones de los órganos de control? Se crean con posterioridad, con la reforma constitucional de 1994, un nuevo poder, que es el Ministerio Público, a cargo de una Procuración General y de la Fiscalía, y una Fiscalía de Investigaciones Administrativas. O sea que todo lo que tiene que ver de delitos que se produzcan en corrupción del Estado, quien tiene el deber de juzgar es el Poder Judicial a través de las denuncias del Ministerio Público Fiscal, de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. La auditoría externa, en realidad a manos de la Auditoría General de la Nación, tiene una dependencia que es el Congreso, una comisión bicameral integrada por 16 diputados nacionales, representantes del pueblo, y 16 senadores nacionales, representantes de cada una de las provincias. Entre los 16 diputados deben elegir 3 auditores generales, y entre los 16 senadores, 3 auditores generales, con lo cual el presidente va a ser elegido por los presidentes de ambas cámaras. Esto tiene una particularidad. La particularidad es que debe ser proporcional a los partidos políticos o cómo esté conformada la mayoría en las cámaras de diputados y senadores. La Auditoría General de la Nación tiene a su cargo no solo el control externo, sino el control de las cuentas públicas, el control de la gestión y el impacto que producen las políticas públicas. ¿Qué sucedió en la práctica? En la práctica, a partir de la crisis del año 2000, hasta ese momento, del año 93 al año 2000, cada uno de los organismos de control trabajaba de forma autónoma. Si bien tienen autonomía y autarquía administrativa, financiera, no trabajábamos en forma conjunta. Y a raíz de las crisis económicas, sociales, políticas, se decidió trabajar mancomunadamente. ¿Y qué se hizo? En la era del iPad, del iPhone, de los
de los sistemas, de la tecnología, de la información, nos juntamos todos los organismos de control y decidimos crear, con la anuencia obviamente del presidente de la Nación de ese entonces, en el año 2003, una red federal de control. Esa red federal de control está sustentada por fondos del Estado Nacional. Es decir, que cuando hay control, para que haya control debe haber decisión política. Sin decisión política no puede haber ningún tipo de control, porque bastaría con reducir los presupuestos en el actual sistema para disminuir los controles existentes. A raíz de eso, lo que se hizo en la Red Federal de Control fue tener sistematizados todos los procesos. La reforma del 93, que produjo la reforma de los organismos de control, también provocó la modernización del Estado con una nueva ley de administración financiera. Es decir, que los sistemas deben ser integrales e integrados. A raíz de la sistematización se facilitó el trabajo conjunto en materia de control. Se hizo un gran tablero de mando, un gran comando, donde todos los organismos de control vuelcan desde su plan estratégico, su plan de actividades y cada una de las observaciones en este tablero de mando. Lo que provoca que toda esta red está viendo al mismo tiempo cada uno de los controles que se realizan. Entonces, la Sindicatura General de la Nación, que es la que primero interviene, genera distintos tipos de controles para mejorar la eficacia, la eficiencia y la economía en lo que tiene que ver con la gestión de un Estado. Y para esto se introdujeron nuevos controles. ¿Qué sucede en la práctica? Uno puede tener el control más tradicional, el control concomitante o preventivo que realizamos tanto la auditoría como la Sindicatura General de la Nación. Pero, como hoy explicaba Benjamín Simler, en las contrataciones tenemos un sistema de precios testigos, un precio de referencia donde la Sindicatura General de la Nación ante cada compra establece un mecanismo y un precio que por encima de ese precio no se puede pagar. A su vez, lo que generamos es un control de calidad que mientras va tramitando la licitación en forma totalmente electrónica, se generan controles de los pliegos para ver que se presente en calidad. Y a su vez, lo que tenemos es un control de la trazabilidad, no solo en la entrega, que tiene que adecuarse a la calidad adecuada para no bajar los parámetros que tiene que tener la ciudadanía en cada adquisición de bien y servicio, sino que ahí, con la creación de observatorios como mecanismos de control, nos dimos cuenta que había muchos mecanismos de corrupción. Porque mientras controlábamos que los precios sean más bajos, que sea oportuna la calidad de la entrega a través de análisis concomitantes de laboratorio, nos dimos cuenta que estudiando los procesos, los pagos muchas veces se retrasaban a los proveedores. Y eso implicaba que el proveedor que ya había entregado el bien o servicio viniese a pedir a las áreas que se le abone. Y ahí es donde se retrasaban los procesos y si no entregaba parte de sus ganancias, no salía la orden de pago. Ahí, a través de los controles sistémicos, nos dimos cuenta que el trabajo con indicadores de gestión era el rumbo a tomar desde todos los organismos de control. Implementamos
indicadores de impacto de las políticas públicas e indicadores, distintos tipos de indicadores de gestión para cada uno de los procesos del sector público nacional. Y eso lo que hizo es que no solo se controlara al sector público, sino también al sector privado, porque aquel que no entregaba en tiempo y en forma una mercancía, aquel que no hiciera una obra con monitoreos constantes y preventivos, no solo iba a tener multas, sino distintos tipos de sanciones que iban hasta la inhabilitación de la empresa. Tanto la Sindicatura General de la Nación como la Auditoría, con estos controles que realizan, y junto a una oficina, que es la Oficina Nacional de Contrataciones, lo que generan son mecanismos automáticos de que se le generan alertas tempranas en la medida que haya un retraso de cualquiera de los sectores. Y no solo generamos sanciones para los administrados, las empresas y el Estado, los organismos de la administración pública, sino también para aquellas empresas privadas, con lo cual genera un mecanismo que se estén cuidando de cumplir absolutamente con las obligaciones y que el empleado, el servidor público, también tenga plazos para cumplir desde el momento de la entrega, la efectivización del pago. Si no genera todos estos retrasos que el único que gana es aquel que tiene una mala conciencia y una mala conducta. Inmediatamente que se detectan este tipo de conductas, lo que generamos es una comunicación, además de la alerta que está en el sistema, en el tablero de mando, que lo tiene también la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y le mandamos la comunicación y la Fiscalía tiene la obligación de actuar contra el funcionario público. Por un lado, la máxima autoridad del organismo tiene la obligación de generar un sumario administrativo, mientras que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas genera una denuncia penal contra el funcionario público. De esta manera, creemos que hay un verdadero control de oposición entre los mecanismos de control que deben existir con la división que se ha hecho dentro de la ley. En esto es fundamental un trabajo que hemos impulsado en forma conjunta, que son, en este gran tablero de mando, hay un sistema de seguimiento. El seguimiento importa que ante cada observación, la autoridad superior de la organización, ya sea un ministro, ya sea la autoridad propia de un organismo o de una universidad, tiene que establecer mecanismos correctivos a través de un programa de fortalecimiento. Todos los meses hay una reunión que se denomina Comité de Control, que está integrada por las conducciones, los líderes o las autoridades de los organismos, las autoridades de los organismos de control, y ante cada observación a los procesos tienen que establecer un mecanismo, una acción correctiva, tienen que establecer un plazo en el cual se realizará y debe haber un seguimiento por parte de uno de los organismos de control, que puede ser la Sindicatura, la Auditoría General de la Nación o las unidades de auditoría interna. Estas unidades de auditoría interna dependen de la máxima autoridad de cada organismo público, pero están coordinadas técnicamente por la Sindicatura General de la Nación. Otro de los mecanismos de control que se concibe tiene que ver con los programas estratégicos. Cada persona que asume un cargo público tiene la obligación de que en el organismo a su cargo establecer un programa estratégico con objetivos primarios y con el desarrollo de esos objetivos. Esos objetivos deben ser producto de seguimiento por parte de la Sindicatura General de la Nación o la Auditoría General de la Nación. Esto
yo muchas veces hablo de uno o de otro. Hay en octubre, antes del 30 de octubre de cada año, la Sindicatura General con la Auditoría General se juntan y establecen un plan de acción generando un ciclo de control para todo el ejercicio venidero. Y la Sindicatura hace de input de trabajo de la Auditoría General de la Nación. En este seguimiento que tiene que ver con los planes estratégicos, a través de este tercer organismo que se juntó, que se armó, que fue la Red Federal de Control Público, integrado por todos los tribunales de cuenta de cada una de las provincias, tengan en cuenta que en Argentina la Nación realiza planes para las provincias, además de la propia provincia tiene su propio plan de gobierno. Todo lo que tiene que ver con educación, salud, obra pública, hay planes para toda la población hechas por el Gobierno Nacional. Y el control se hace de esta manera conjunto entre todos los organismos y en forma coordinada. Entonces, al haber un plan de acción que tiene que establecer los organismos de control, ahí se dividen las tareas de cada uno de ellos, porque todas van a parar al mismo sistema. Por cada control hay una observación y eso debe ser objeto de regularización. Esto tiene que ver con no solo el trabajo coordinado, sino también con informes que se hacen del análisis del impacto de la política pública. Es decir, que si un gobernante en su plan de acción estableció que tenía que realizar determinada cantidad de viviendas con el objetivo de mejorar no solo la habitabilidad de cada uno de los miembros de la población, sino también la salud. Tengan en cuenta que una de las principales causas de muerte en el mundo es la ausencia de baños. Esto produce infinidad de enfermedades, por eso los planes de vivienda son tan importantes. No solo se controla por parte de los organismos de control que haya un mecanismo efectivo y eficaz de contratación, sino que se va monitoreando la contratación y al contratista se le va haciendo un monitoreo por parte de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura que tiene que ver con el avance de obra y los pagos que se realizan. Pero también ha incluido un mecanismo de control que es el control social. Aquellos destinatarios de las viviendas son capacitados por la Sindicatura General de la Nación, se les da un checklist y trabajan junto a los directores de obra y a los inspectores de obra para ver el avance de cada uno de los programas. En la medida que el programa haya avanzado, se genera el pago y si no, se debe generar la acción correctiva pertinente. Aquí también en el análisis de impacto de las políticas públicas, no solo se hace que se cumpla con el objetivo de la culminación de la casa, sino verificar que en cada uno de esos barrios haya infraestructura, haya red de agua. Con esto quiero decirles que en el norte de la Argentina, ustedes saben que ustedes están lindando con el Paraguay, y Paraguay, Asunción, linda con una provincia argentina que es Formosa. Formosa hasta hace 10 años carecía de agua potable, carecía de cloacas, y lo que se ha hecho es verificar que cada vivienda que se construya haya también la culminación del plan de infraestructura, es decir, cañerías de agua que lleguen a los habitantes, que esté el plan de salud. Hoy hay 16 vacunas obligatorias y que esas vacunas se puedan brindar y dar a la población efectivamente, y los efectos con indicadores de gestión que esas políticas produjeron. Estos informes, si las políticas son válidas o no, van directamente a la Presidenta de la Nación en forma
mensual. Y para esto de detectarse falencias deben articularse mecanismos correctivos que entre el ministerio pertinente que tiene a cargo la obra y los organismos de control. Este es un método para asegurar la eficacia en el esquema de política pública. Cada funcionario, asimismo, tiene la obligación de entregar al finalizar su gestión un libro blanco que tiene que ver con la rendición de su gestión y la rendición de sus cuentas. No puede irse el funcionario si no tiene hasta su última cuenta rendida. Y por sobre todas las cosas, generar este libro blanco, este libro que lo receptamos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para que además entregárselo al próximo funcionario que venga. Esto es decir, que el funcionario que ingrese y reemplace al otro sepa cuál es el plan estratégico, sepa cuál es la política que se lleva a cabo. En este esquema de fortalecimiento también es importante destacar que el monitoreo permanente que se hace desde distintos mecanismos de control, porque hemos implementado auditorías sistémicas propias de la utilización de nuevas metodologías tecnológicas. Antes, cuando hacíamos una auditoría, por ejemplo, el tema de la cuenta de inversión, que es propio de la Auditoría General de la Nación, se hacía en forma manual. Hoy, al tener todos los procesos sistematizados, se ve el 100% de las operaciones. Y además de verse el 100% de las operaciones y no trabajar sobre un muestreo, se puede generar acciones correctivas mucho más eficientes, porque, como ustedes saben, la cuenta de inversión debe ser aprobada al finalizar cada ejercicio por el Congreso de la Nación, por los diputados y por los senadores. Y cuando se detectan los desvíos a través de monitoreos permanentes, hay una tarea concomitante y preventiva. Inmediatamente que se detecta por los sistemas, es ir a verificar esa rendición pertinente, esa cuenta pertinente. ¿Y cómo se verifican las rendiciones de cuentas? En la Red Federal de Control hemos copiado, si me permiten la palabra, el método del Tribunal de Cuentas de España, que importó tener un sistema de rendición único para el Tribunal de Cuentas, en este caso como sucedió en España, federal, y el de cada uno de los municipios o de las provincias. Este control se hace a través de un sitio web que se llama rendiciondecuentas.ar, y allí están todos los programas nacionales donde cada una de las provincias debe rendir en forma sistémica, es decir, ante cada Tribunal de Cuentas provincial rendir el programa nacional. Esa base de datos, esa red de monitoreo, está permanentemente actualizada y visualizada tanto por los tribunales de cuentas de las provincias como la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y el Ministerio competente que emite el programa. ¿Se entiende más o menos mi español? ¿Sí? Disculpen pero trato de que se entienda y hablo más pausado y por ahí es más aburrido. Otra de las cuestiones que tienen que ver con una metodología nueva de control, y muchos de los órganos de control de Brasil, estaba viendo si estaba Severiano, pero hicimos un convenio con Altricom, donde 3 de cada uno de los miembros de los tribunales de cuentas tienen la misma capacitación que hacemos desde Argentina. Esto tiene que ver con
introducir mecanismos de formación profesional permanentes. No es posible que en el Estado aquellos que tienen título universitario se conviertan en meros empleados y su profesión la dejen de lado. Y acá está la diferencia entre el sector público y el sector privado. El sector privado a sus trabajadores lo que genera es mecanismos permanentes de capacitación. ¿Para qué? Para que rindan más en su trabajo y hagan ganar dinero a un empresario. En cambio, en el Estado, quienes se tenían que capacitar, lo tenían que hacer desde pagándoselo de su sueldo. Y esto no era posible. Lo que se generó es un mecanismo de formación profesional a través del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, que depende de la Sindicatura General de la Nación, que tiene por objeto formar a los trabajadores públicos en los distintos mecanismos de gestión y de control, para que todos sepan qué es lo evolutivo y qué es lo que tienen que mejorar, y su título profesional no se convierta en un simple cartón, y que el servidor público tenga la vocación y el servicio de un trabajador para generar un mayor beneficio, en este caso a su empleador, que es nada más ni nada menos que el Estado. Porque si un trabajador del Estado rinde más, va a haber un ciudadano más que tenga y obtenga sus derechos en tiempo y forma. Esto garantiza la eficacia y la eficiencia del Estado como persona jurídica que tiene que generar la felicidad de un pueblo y la grandeza de una nación. Y en esto la responsabilidad social es muy importante. ¿Y qué es la responsabilidad social? Es aquella formación que tiene que ver con la equitativa distribución del ingreso y saber y adoctrinar que a cada trabajador público le quede incorporado en su ser que detrás de un expediente siempre hay un derecho, siempre hay una necesidad. Y en esto la responsabilidad social tiene que ver con que el trabajo se debe hacer de la mejor manera, con control por oposición y hacerlo en tiempo efectivo, y lo que se puede hacer hoy no dejarlo para mañana. Esto tiene que ver con la responsabilidad social, tiene que ver con involucrar también al sector privado, porque en el sector público cada uno de los funcionarios, nuestras declaraciones juradas, nuestro diario control de ingresos y egresos la ve cualquier ciudadano. Cada ciudadano en la Argentina tiene una tomografía de cada uno de los funcionarios públicos. Y en cambio, los funcionarios privados, que son los que ponen el dinero, solamente tienen un balance que se los confecciona un contador público, y todos sabemos que esa fotografía no siempre es la real. El balance social tiene que ver con generar mecanismos desde el control de que la AFIP, en este caso los servicios impositivos, el organismo a cargo del control impositivo, también esté involucrado con todos los organismos de control, porque en definitiva es un organismo de control más. Que la UIF, que es la Unidad de Investigación Fiscal, es la que tiene que ver con la prevención y el lavado de activos, también está involucrada en este trabajo mancomunado y conjunto con los organismos de control, e integra los mecanismos de control. Entonces, las operaciones diarias en dinero de cada una de las empresas tiene que ver con que presten y que estén todas bancarizadas y que haya un control y un monitoreo como le hacen al trabajador público. Esto tiene que ver la responsabilidad social. Tiene que ver con este observatorio que tenemos desde los organismos de control, donde vimos que, por ejemplo, todas las empresas de limpieza, de aseo para los organismos, nuclean, si uno estudia todos los pliegos y todas las licitaciones, a
50.000 trabajadores. Y si uno ve las declaraciones juradas ante impositivas de estas empresas que tienen contratos con el Estado, se va a dar cuenta que tiene declarado el 10% de los trabajadores. Entonces generamos y articulamos un mecanismo que tuvo que ver con una observación de los organismos de control para obligar a todas las empresas que tienen que ver con el Estado de presentar un balance social. Es decir, tiene que haber un mecanismo de fortalecimiento entre lo que es la empresa que brinda bienes y servicios al Estado Nacional con sus declaraciones. Y esta tiene que estar online, porque esto tiene que ver con la mejora en la calidad de vida de cada ciudadano. Tiene que ver con que cada trabajador no esté en negro, como lo denominamos, es decir, que no tenga aportes, que tenga aportes y contribuciones. Uno de los grandes dilemas y problemas de la Argentina es que hasta hace 7 años atrás, gran parte, el 30%, para decirlo con exactitud, de los trabajadores no tenía ni aportes ni contribuciones. Y esto genera hechos de corrupción, porque esos aportes y contribuciones en empresas que están contratadas por el Estado seguramente van al bolsillo de un funcionario. Esto es también poner en el mismo pie de igualdad al trabajador público que al trabajador privado y a la empresa pública con la empresa privada, porque la calidad de vida de los ciudadanos está en juego, y como está en juego, los controles por la Constitución Nacional Argentina hablan que debe haber igualdad entre los ciudadanos, y la igualdad no solo es con los derechos, sino también con las obligaciones. Esto, ¿cómo se arbitró? Estos fueron recomendaciones que hicimos los organismos de control a la Presidenta de la Nación. Y generamos también un programa de fortalecimiento con todos y cada uno de los ministerios. Tengan en cuenta algo que no dije, que los organismos de control en la Argentina tienen el mismo rango que un ministro de la Nación, razón por la cual hay un pie de igualdad, que es una ecuación fundamental en los órganos de control. Y esto tiene no solo que ver con la equidad, sino también con tener en el día a día un esquema de funcionamiento más claro, más transparente, más eficaz. Y por eso este sistema de capacitación fue incrementándose, y hoy este instituto, que comenzó hace 6 años, hoy tiene 34.000 alumnos, y que no solo son programas de estudio, sino que con cada programa de estudio en cada uno de los organismos también se genera un programa de fortalecimiento. Les voy a dar un ejemplo, y ya no los quiero aburrir más con mi español, pero el sistema bancario, el Banco de la Nación Argentina, el banco más grande que tiene la Argentina. Generamos con el tema de prevención de lavado de activos un trabajo de formación a 8.000 trabajadores, pero a su vez hicimos intervenir al Banco Central de la República Argentina, órgano rector de todo el sistema bancario y regulador del sistema bancario. Generamos un programa de fortalecimiento en el cual no solo capacitábamos, sino teníamos programas y talleres de simulación de casos. Esos casos no eran otros que las observaciones que había hecho el Banco Central. Y pudimos incorporar a esta red, a este monitoreo, al Banco Central de la República Argentina con las observaciones online. Y pudimos verificar que gran parte de las observaciones no se producían por hechos de corrupción, sino que se producían por desconocimiento. Y en todos los países, digo, es tan importante tratar que haya menos corrupción, pero sobre todas las cosas que haya menos negligencia, porque el que no conoce
como trabajador, como servidor público, hace mucho más daño que el que conoce. Porque si uno ve desde un organismo de control a un corrupto y no tiene métodos alternativos, con esto termino, los expedientes con los mecanismos tradicionales van a estar perfectos. Porque sabiendo cuáles son los mecanismos tradicionales, el corrupto lo que genera es la fundamentación jurídica, la presupuestación, la licitación, la regla en la esquina, en un bar, y pone de acuerdo a todos los oferentes, porque compran las licitaciones, el que gana al otro, y el expediente desde el punto de vista de control va a estar perfecto, no va a estar por encima del precio de referencia. En cambio, el negligente lo que genera es un trabajo tan poco disimulado por falta de conocimiento, sin fundamentación, sin prever la imputación presupuestaria correspondiente. Y esto también genera el conocimiento de quienes vienen a ofertar y valiéndose de esta falta de conocimiento generan hechos que tienen que ver con esta corrupción que provoca la negligencia. Tanto uno como otro mecanismo tiene que ver con buscar y evolucionar permanentemente desde los organismos de control en buscar metodologías nuevas. Por eso es tan, pero tan importante este tipo de congresos que van a quedar marcados en la historia no solo de Mato Grosso do Sur, sino también de cada uno de los que integramos los organismos de control, que lo más importante en quien tenemos tareas a cargo de conducción es saber escuchar. Shema habla en mi religión de poder escuchar al Supremo, de poder escuchar al otro, de poder generar mecanismos entre todos de interrelación. Y esto creo que es lo que necesita nuestra América Latina, trabajar juntos, trabajar en forma concomitante, todos los organismos de control, pero también sentar en la mesa a quienes están en la gestión. Porque la verdad, en esto ingresé a un organismo de control a los 18 años. Y recién nos empezamos a dar cuenta de que estábamos errando el diagnóstico y la metodología de control cuando nos tocó ir a la gestión. Ahí nos dimos cuenta que nuestros controles eran muchas veces obsoletos. Quien está del otro lado, que es el sector privado, sabe cuáles eran los mecanismos y era muy fácil darse cuenta de cómo engañar al funcionario y cómo mejorar su calidad de corrupción. Entonces, lo que también hicimos es obligatorio que haya no solo una rotación para mejorar los procesos en los organismos de gestión, sino mecanismos de formación profesional, de capacitación, donde quien esté en control vaya a áreas de gestión durante algún tiempo, porque de esa forma uno puede ver cuáles eran los controles que realizaba y cuando gestiona, qué era lo que sucede. Es la mejor forma y la que no nos enseñan en ninguna universidad. Esto se transmite en congresos, en distintos cursos, porque en una universidad, por lo menos en Argentina, muchas veces el funcionario que está trabajando todo el tiempo no tiene muchas veces la energía suficiente para poder esbozar sus experiencias en una cátedra. Y es importante que más allá de repetir algún libro, pueda escribir quien está a cargo de la gestión. Es muy importante que también en este congreso se han presentado libros, se han presentado experiencias, se han presentado testimonios, que hace que cada uno de los jóvenes que está aquí de las universidades pueda incorporar conocimientos de aquellos que venimos trabajando en la gestión. Porque la única forma de mejorar la gestión es trabajando mancomunadamente cada uno de los ciudadanos, cada uno de los que integramos la gestión, pero también cada uno de los que integran la principal gestión, que es la de involucrarse a través de los procesos democráticos en organizaciones no gubernamentales, expresando
si no tiene tiempo su voto, pero participando, porque esto generará mecanismos cada día más fuertes y cada vez más evolutivos de cómo tener entre todos una calidad de vida mejor. Muchas gracias y la verdad que les pido disculpas nuevamente por mi español y la próxima trataré que sea en portugués. Gracias por todo. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Daniel Rebozo pela exposição, que nos dá uma visão de como funciona o sistema de controle na Argentina. Podemos sentir que muitas das formas postas são parecidas com os sistemas que temos, mas de outra maneira, dentro do controle social e dentro do controle da nação como um todo, trabalhando em conjunto com cada um dos estados, é a deficiência que o Brasil ainda passa e creio que temos que aprender aí com os nossos amigos. Muchas gracias por su presencia y ahora vamos a pasar a sus manos un certificado y también 2 regalos que son hechos por artistas regionales para que lleve como un recuerdo de su estancia en nuestra ciudad. Muchas gracias. Oh, claro. Y aquí hay más uno que es un trabajo de artesanía. De Isaac Oliver. Sí, eso. Fantástico. Muchas gracias.